Me llegó la siguiente consulta. ¿Qué dice la Biblia acerca de los dinosaurios? Entonces empecé a razonar al respecto y dije, ¿qué de importancia puede tener hablar de los dinosaurios en este tiempo? Parece que hay otros temas que son mucho más interesantes para ser tratados, como es el caso del aborto, como son el tema de la eutanasia y otro tipo de cosas. Pero definitivamente este es un tema que tiene una importancia vital, porque las enseñanzas evolucionistas acerca de los dinosaurios han impregnado la sociedad con una manera de pensar y tienen una importancia muy grande para que mucha gente no escuche el Evangelio. Y debido a que no escuchan el Evangelio, por ello las sociedades están llenas de conflictos de carácter social. Porque si no creen en la historia que está escrita en la Biblia, ¿cómo o por qué alguien confiaría en los aspectos morales que están escritos en la misma Biblia? ¿O por qué tendrían que creer en el mensaje de salvación si ellos no creen lo que está escrito en materia de historia en la palabra de Dios? Así que considero que es importante que hablemos acerca de este tema, de los dinosaurios. En la Biblia, y se hace mención a los dinosaurios, la mera verdad es que no con esa palabra. Y veamos por qué. ¿Por qué no se hace mención a dinosaurios con la palabra dinosaurios? Resulta que la versión Reina Valera en español se publicó por primera vez en el año 1569 y la palabra dinosaurio fue acuñada en 1841, prácticamente 300 años después, cuando Sir Richard Owen observó los huesos del iguanodón y del megalosaurio y se dio cuenta que pertenecían a un grupo de reptiles no clasificados hasta ese momento. Y entonces acuñó el término dinosaurio con palabras griegas que significan lagarto terrible. En consecuencia, cuando se tradujo y se publicó la Biblia Reina Valera en español, no existía el término dinosaurio. Según la Biblia, nosotros podemos decir que los llamados dinosaurios fueron creados por Dios hace aproximadamente 6,000 años, junto con los otros animales que Dios creó en el sexto día de la semana de la creación. En Génesis 1, del 24 al 28, precisamente relata este aspecto. Ese mismo día fueron creados el hombre y la mujer, es decir, fueron creados Adán y Eva. Conforme a la Biblia, los dinosaurios no pudieron extinguirse antes de la aparición de los seres humanos, ya que la muerte, el derramamiento de sangre, las enfermedades y el sufrimiento son resultados del pecado de Adán, y lo señala claramente la Biblia, en particular en Romanos capítulo 5, versículos 12 y 14. En el diluvio universal, representantes de todas las clases de animales terrestres que respiran aire, incluso de algunas de las clases de dinosaurios, subieron a bordo del arca de Noé. Los animales que quedaron fuera del arca murieron en el diluvio y muchos de sus restos se convirtieron en fósiles. Luego del diluvio, los animales que estuvieron en el arca descendieron y vivieron en el mundo actual junto con las personas, junto con la familia de Noé en primera instancia. A causa del pecado, los juicios de maldición y el diluvio, el mundo ha cambiado drásticamente. Los cambios climáticos que sucedieron después del diluvio, la escasez de alimentos, las enfermedades y las acciones de los hombres provocaron la extinción
de varias especies de animales. La ciencia que estudia este tema se llama ciencia de los orígenes o ciencia histórica y trata con los temas del pasado, por lo que no accede a la experimentación directa como lo hace la ciencia experimental o como lo hace la ciencia operacional, que trata su experimentación repetitiva aquí y ahora, en el mundo presente. Entonces, hay que marcar esa diferencia respecto del tipo de ciencia que se aplica precisamente a los elementos históricos. Debido a las dificultades para reconstruir el pasado, los paleontólogos, que son quienes estudian los fósiles, tienen diversas opiniones acerca de los dinosaurios y mucho tiene que ver con la cosmovisión que tengan. Existen diferentes tipos de cosmovisión, pero básicamente podemos señalar que hay dos grandes cosmovisiones. La primera, aquella que parte de la revelación del Dios de la Biblia como fundamento de toda clase de pensamiento, incluyendo la biología, la historia, la geología, etc. Y es conocida como la cosmovisión cristiana bíblica. La segunda, que parte con las creencias del hombre como fundamento de toda clase de pensamiento y obviamente para el estudio de toda ciencia. Y a esta se conoce como la cosmología secular. El sistema educativo y los medios de comunicación han contribuido a desarrollar en la mayoría de las personas un pensamiento de carácter secular, lo que hace que las personas incorporen el pensamiento secular a la Biblia en vez de utilizar la Biblia para construir sus pensamientos. Entonces, cada quien usará su forma de pensar para explicar la evidencia que existe en el presente, que son los fósiles. Huesos fósiles de dinosaurios se encuentran o se han encontrado alrededor de todo el mundo y generalmente son fragmentos de huesos, pero para ser cabal vale la pena mencionar que se han encontrado también algunos esqueletos completos, que son los menos. Los científicos, basados en algunas características tales como la estructura del cráneo y extremidades, han podido describir varias clases de dinosaurios. Habiendo hecho esta larga introducción al tema, en primera instancia quiero dar la bienvenida al panel que me acompaña en este día y quiero darles la bienvenida a nuestros hermanos. Gracias por su participación, gracias por estar presentes en este día para poder hablar un poco acerca de este tema que es un poco delicado y tal vez no del dominio de todos. Y también a su vez quiero darle la bienvenida a todos los hermanos y a todas las personas que están formando nuestro panel virtual, quienes esta noche, en esta oportunidad, nos acompañan allá desde sus hogares. Que Dios los bendiga. Un saludo para ustedes. Bien, amados. Entonces, dicho lo que hemos dicho, hablemos un poco acerca de este tema y empecemos a tratar de resolver algunas de las interrogantes que tienen planteadas varios de ustedes. Pastor, yo tengo una pregunta al respecto, ¿no? Y sería, ¿de dónde han surgido los dinosaurios? ¿Cómo surgieron los dinosaurios? Okay. Nosotros podemos decir, conforme señala la Biblia, que hubo la semana de la creación. Y en el sexto día de la semana de la creación, dice la palabra de Dios que Dios creó todos los animales. Entonces entendemos que fue ese día en que también fueron creados los dinosaurios. Tenían que haber sido creados, si nosotros creemos en la palabra de Dios como tal. Amén. Buenas noches, pastor. Tengo otra pregunta. ¿Qué aspecto tenían los dinosaurios? Bueno, aún teniendo el esqueleto completo,
y aquí tenemos una doctora en el panel, me va a poder ella tal vez corroborar al respecto. Al tener aún el esqueleto completo, nosotros tendríamos aproximadamente el 40% de lo que es el dinosaurio, el aspecto original. Sería muy difícil saber cómo era el color de su piel, cómo era la textura. Sería muy difícil saber si era un animal de sangre fría o un animal de sangre caliente. Ustedes dirán, ¿por qué interesa que si es de sangre fría o de sangre caliente? Pues los animales de sangre caliente, como las aves, por ejemplo, ¿no es cierto?, tienen sangre caliente, mientras que los animales de sangre fría son normalmente los reptiles. Entonces, hay aspectos de esta naturaleza, imposible llegar a ellos a través del estudio del esqueleto, saber si era hembra o macho, es otro tipo de los aspectos que quedaría en el tintero, y hay muchos otros aspectos, ¿no es cierto?, que podrían ser difíciles de ser con certeza calificados. Por lo tanto, al tener inclusive el 40%, o sea que vendría a ser el esqueleto, es algo difícil. Entonces, en consecuencia, para reconstruirlos, los científicos se basan en conjeturas y en especulaciones, y obviamente por ello también cometen errores. Se ha dado el caso de alguna inclusive especie a la que le han puesto un nombre y pasado, no sé si 15 o 18 años, encontraron más bien que pertenecía a la cabeza, el cráneo que habían señalado para una especie, era un cráneo que debía haber sido puesto en otra. Y con el tiempo dejaron que se muriera esa clasificación, porque existe esta posibilidad, dado de que aún teniendo el 40%, aún teniendo el esqueleto completo, solo tendrían el 40% de probabilidad de saber cómo era realmente ese animal. Pastor, una pregunta. ¿Cuándo vivieron los dinosaurios? ¿Cuándo vivieron los dinosaurios? Bueno, como les dije, la Biblia ya nos señala, ¿no es cierto?, de que ellos, si fueron creados al principio de la creación, definitivamente la edad máxima que ellos tendría que estar alrededor de los 6.000 años antes de Cristo. O perdón, 6.000 años antes de nuestra era, 6.000 años antes de ahora. Es bueno que entendamos que cuando se desentierra un hueso, ese hueso no trae una etiqueta que diga la fecha, ¿no es cierto?, en que estuvo vivo ese animal. No la tenemos, ¿no es cierto? Y los científicos acuden a métodos indirectos de datación, métodos que están cuestionados también por otros científicos, que alegan, ¿no es cierto?, que las conclusiones a las que llegan algunos de ellos no necesariamente son perfectas o confiables. En la Biblia por eso se afirma algo muy importante, se afirma que la primera muerte de un animal se produjo ¿cuándo? Se produjo cuando Dios echó el juicio sobre la tierra, allí en el jardín del Edén, y cuando Él en persona quitó la vida a un cordero para tomar su piel y con ella vestir a Adán y Eva. Y eso fue obviamente, ¿no es cierto?, antes de expulsarlos del jardín del Edén. Razón por la que los huesos de los animales no pudieron existir antes del pecado de Adán, conforme a la cosmovisión bíblica cristiana o cristiana bíblica. Eso quiere decir de que no pueden tener una data superior a los 6.000 años. Eso nos lleva a pensar que los huesos de dinosaurios obviamente no tienen millones de años de existencia. Entonces estaría marcado en ese periodo aproximadamente la existencia de los dinosaurios. Esta consulta partió de una madre desesperada, de un muchacho de 7 años que me decía: no tengo respuestas sobre este tema a mi hijo, y está cuestionando con preguntas muy profundas mi fe respecto a este tema, ya a los 7 años. Entonces, creo que vale la pena dejar claramente establecido desde nuestra óptica, ¿ok? Desde nuestra óptica, desde la manera en cómo piensa alguien que tiene, ¿no es cierto?, una cosmovisión cristiana bíblica. Quiero agradecerles por haber compartido con nosotros este día, haber tomado de su tiempo
para poder hablar un poquito de este tema que considero que a veces pensamos que no es importante, pero es más importante de lo que creemos.